Hablemos de sociabilidad. En el episodio anterior dije que si hay algo realmente natural en el ser humano es que por naturaleza somos seres sociales. Y aunque rastrear el desarrollo de nuestra sociabilidad a través de nuestra historia filogenética o nuestra historia evolutiva no es cosa fácil, pues porque la sociabilidad no deja fósiles a su paso, nuestro cuerpo delata el tipo de animales que somos. Perdimos nuestro extenso vello corporal para hacernos más sensible al contacto físico. Somos una de las pocas especies que puede mirarse a los ojos mientras tiene sexo. Tenemos unas manos muy hábiles. Experimentamos el descenso de nuestra laringe a los aproximadamente 2 años, lo cual es el preámbulo fisiológico del habla, haciendo que perdamos la habilidad de otros animales de comer y respirar al mismo tiempo. O sea, sí, no podemos comer y respirar al mismo tiempo, lo pueden intentar. Tenemos una acumulación de pelito aquí arriba de los ojos, lo que conocemos como cejas, que nos hace ser bastante expresivos. Y en comparación a otras especies tenemos un iris muy pequeño que cubre menos espacio de la esclerótica, la parte blanquita del ojo. Esto quiere decir que nuestra mirada revela a dónde miramos. Y aunque es difícil reconstruir cómo pasamos de Ardi a esto, en términos de sociabilidad, sabemos que no fue una cosa de la noche a la mañana, pues por todo esto que nos ha enseñado la selección natural, y que ni la cultura ni el pensamiento nos cayeron del cielo, ni de la formación de un gen, ni de, de los astros, sino que fue el resultado de un largo y complejo proceso. Porque no es que nosotros seamos seres súper sociales y los otros animales sean autómatas o semi-robots. De hecho, algunos rasgos de nuestra fisionomía diseñada para relacionarnos con los otros puede ser rastreada incluso mucho antes de los australopithecus. Los Homo sapiens somos parte del grupo de los primates haplorrinos. La diferencia más grande entre los haplorrinos y los strepsirrinos como los lémures es la forma de la cara, pues como estos tienen como el hociquito así como así, esto limita enormemente la mímica facial que expresa pues las emociones, mientras que nosotros somos como mega flexibles y tenemos como la cara así. Así, algunas de las características que tenemos no son exclusivamente humanas, sino que son compartidas con otras especies con las cuales tuvimos algunos ancestros en común. Con el paso de los siglos nos hemos venido dando cuenta que las especies animales vivas más cercanas a nosotros en términos de comportamiento son los simios antropomorfos o los grandes simios, que son los gorilas, orangutanes y chimpancés. De hecho, somos tan similares que recientemente tuvimos que agrandar la familia de homínidos y hacer 2 subcategorías, porque antes los homínidos éramos solo nosotros, entonces los homínidos, entonces uno pensaba en nuestro linaje, pero nos hemos dado cuenta de que somos tan similares con estos manes, con los simios antropomorfos, que tuvimos que agrandar la familia. Entonces ya nosotros no nos llamamos homínidos, sino que nos llamamos homíninos, y los simios antropomorfos son llamados bajo la familia de los gorilini. Pues como pueden ver, poco a poco nos vamos bajando del pedestal divino, lo cual pues es bueno, hay menos presión, pero voilà. Pues teniendo esto en cuenta, el psicólogo y antropólogo Michael Tomasello apostó por hacer una hipótesis de la reconstrucción de nuestra sociabilidad. ¿Cómo lo hizo? Pues el man decidió comparar el comportamiento de nuestros primos lejanos más cercanos, los chimpancés, gorilas y orangutanes, con el comportamiento de los bebés menores de 2 años para intentar como pensar un punto medio entre Ardi, digamos, y el Homo sapiens. Pues, según Tomasello, pasamos de tener una intencionalidad individual que podemos ver en los simios antropomorfos enfocada hacia la competencia a una intencionalidad colectiva, que es lo que conocemos como cultura o un mundo simbólico compartido. Pues entonces Tomasello, apuntándole a entender qué hay en el medio, formuló la hipótesis de la intencionalidad compartida. Pues según esta hipótesis, nuestra cognición no implicó tanto el desarrollo de nuevas habilidades cognitivas, sino más bien la cooperativización de las habilidades que compartimos con los grandes simios.
pues distintos primos míos, o sea, distintos primatólogos, han identificado que la operatividad cognitiva de los grandes simios funciona en su base como la nuestra, a partir de un esquema de valores o metas de referencia que permite discriminar qué tipo de acciones o situaciones son relevantes en determinado momento. Además, se ha identificado que los grandes simios tienen intencionalidad, capacidad de inferencia y que se pueden representar situaciones deseadas a partir de un esquema de valores o de metas. Todo para saber si un objeto, una situación o un agente es A, una oportunidad, B, un obstáculo, o C, como para información futura, para A o para B. Esto quiere decir que los simios antropomorfos pueden pensar de formas creativas, haciendo asociaciones para resolver problemas. Veamos un ejemplo. Psychologist Josette Kolb places a peanut in a clear tube. How can the chimpanzee get the snack? She has never seen this puzzle before. For 10 minutes, there is no solution in sight. And all of a sudden, boom, they solve it. This is interesting because the water itself, it doesn't have any shape. Esto implica que este chimpancé reconoció una situación familiar, la combinó con otra serie de situaciones que tuvo en otros momentos de su vida e hizo una inferencia novedosa. Además, para evaluar el resultado de su acción, pues tuvo que automonitorizarse, o sea, puede evaluarse a sí mismo. El man metió la mano, se dio cuenta de que no funcionaba, entonces fue por agua, pues metió el agua en el tubito y se dio cuenta de que sí funcionaba, o sea, el mono sabía lo que estaba haciendo. Así, para Tomasello, la diferencia más grande que existe entre los simios antropomorfos y nosotros no está tanto en la comprensión básica del mundo físico, sino más bien en la conformación del mundo social. Pues resulta que la sociabilidad en los grandes simios gira más alrededor de la competencia. ¿Competencia de qué? Competencia por la comida, la pareja y otros recursos. Y aunque entre los simios también existan algunas conductas cooperativas, no es algo generalizado y es muy diferente a cómo se relacionan los seres humanos. Ya vamos a ver a qué me refiero. Y aunque las competencias sociales de los grandes simios se desarrollaron para predecir mejor el comportamiento de los otros y entender que tanto ellos como los otros son agentes intencionales, el método generalizado de conseguir alimento u otros recursos es arreglárselas por sí solos y competir por el dominio, o lo que Toumela, citado por Tomasello, llama como comportamiento grupal en modo yo. Veamos otro ejemplo. In an experiment at the Great Ape Research Institute in Japan, a chimp knows that food is hidden under a stone. Then researchers swap in a heavier stone. If two chimps each know about the food, can they work together? In repeated trials, no pair of chimps ever communicated to synchronize their pulling. Entonces, como vimos, este chimpancé intentaba jalar la piedra él solito, se dio cuenta de que no podía y no dijo, venga, otro señor, otro chimp, ayúdeme a mover la piedra. No, el man fue como, si este man me ayuda, los dos vamos a tener que pelear por la comida, entonces mejor simplemente no cooperamos. Sin embargo, los chimpancés criados por humanos diferencian muy bien entre un ser humano y otro chimpancé y están más dispuestos a cooperar con nosotros. Tal vez porque siempre les dan en el Instituto Max Planck recompensas. Bueno, veamos entonces ahora el comportamiento de un bebé menor de 2 años en lo que respecta a la cooperación. Oh. Oh.
aunque los chimpancés están dispuestos a ayudar a otro ser humano, reaccionan de una manera un poco diferente. Así, lo cool y lo maravilloso del pensamiento humano no surgió en sus partes individuales, o sea, no surgió porque un ser humano dijo como, ay, qué ganas de construir una casa y, no sé, escribir la álgebra de Baldor. No. Surgió gracias a la conformación de un nuevo nivel de integración, que es lo que llamamos sociedad. Bueno, ¿y cómo y cuándo sucedió todo esto? Según la hipótesis de la intencionalidad compartida de Tomasello, esto ocurrió hace aproximadamente 2 millones de años, cuando hubo una expansión de muchas especies, entre estas de muchos monos, que eran mucho más competentes en conseguir alimento en comparación a los Homo del momento, que era el Homo Roth y Heidelberg. Este desplazamiento por parte de Roth y de Heidelberg los obligó a caminar más largas distancias y a verse un poco como colgados porque no tenían nada que comer. Entonces, poco a poco, estas especies fueron incorporando carne a su alimentación, primero como carroñeros, entonces, no sé, alguien dejaba como el muertito ahí y nosotros, pues después de que pasaban como un montón de especies que se comían las sobras, nosotros así como que roñíamos los huesos y nos comíamos el tuétano que estaba ahí bien escondido. Pues cuando llegamos a estar muy en la mala, comenzamos una cacería colaborativa en el que el razonamiento, la inferencia y la automonitorización, herencia de la abuela compartida con los grandes simios, jugaron un papel clave para esta intencionalidad conjunta. Esta intencionalidad implica saber que yo quiero A, saber que tú quieres A, saber que los dos queremos A y que juntos podríamos conseguir ese A. Es decir, la existencia de un terreno común. Esta presión para cooperar implicó dos cosas. Por un lado, una mayor interdependencia entre los humanos y por el otro, una selección social. Es decir, que si el otro no es colaborativo o ha engañado previamente, no será un buen compañero para la casa. Es decir, que si el otro no es firme, pues suerte, muerte. Literal, muerte. Así, aquellos que podían desarrollar formas más sofisticadas de comunicación cooperativa habrían tenido una ventaja. El primer peldaño en nuestra historia natural del pensamiento exclusivamente humano está constituido por los mecanismos cognitivos de intencionalidad conjunta que evolucionaron para coordinar las primeras formas de colaboración a pequeña escala exclusiva de la especie humana. Por supuesto, este es un proceso mucho más difícil de lo que parece, porque confiar en el otro era una cuestión de vida o muerte y por lo tanto fue un proceso muy frágil. Pues esta naciente forma de organización social, este surgimiento de un nuevo nivel de integración, implicó una serie de oportunidades para el desarrollo cognitivo. Entonces, dado que la supervivencia propia depende más del otro, se desarrolló una mayor preocupación por la evaluación social y sobre los estados intencionales propios y del otro. Es por eso que todo esto de la aceptación social o el rechazo, el bullying, nos afecta tanto psicológica e incluso físicamente, porque toda la sociabilidad hace parte de nuestra constitución antropológica. No podemos vivir sin los otros y nos importa lo que piensen los demás. Hace parte de nuestro ser. Entonces, si eres de los que a mí no me importa nada, porque crees que te va a afectar como tu orgullo, ¿no? Realmente es muy normal que nos importe lo que piensen los demás. Tal vez no todos, porque no todos tienen la misma importancia emocional y afectiva, pero sí al menos de las personas que nos importan. Si quieren saber más sobre este tema, les recomiendo este libro de Tomasello, del cual extraje la mayoría de información de este capítulo. En el libro se detalla mucho más sobre todo este proceso de la sociabilidad en nuestra especie. Bueno, dos cosas antes de cerrar este capítulo. Primero, todo lo anterior no quiere decir que en Roth y en Heidelberg ya pudiéramos hablar de cultura, porque es probable que las actividades colaborativas primigenias fueran para metas concretas y con compañeros muy específicos. Pero fue en estas especies humanas que se desarrolló la base de lo exclusivamente sapiens. Es decir, que en Heidelberg y Roth encontramos la base de lo que en el futuro será la cultura.
o sea, este mundo simbólico compartido que integra a más personas bajo una identidad común. En segundo lugar, la tesis de Tomasello no debe entenderse como una versión rusoniana del ser humano, en la que somos buenos por naturaleza y estamos así como todos cogidos de la mano, cantando y cazando juntos, porque en nuestra especie tanto la cooperación como la competencia hacen parte de las relaciones cotidianas. De hecho, parece que la competencia con otros seres humanos favoreció la conformación de grupos que defendían su vida de otros grupos humanos. El clásico nosotros versus los otros. Así se favorece al grupo propio y se desconfía e incluso se desprecia al grupo extraño. No olvidemos que nuestra historia está marcada por una serie de conflictos y guerras de todos los colores por esta pequeña distinción de nosotros y los otros. Entonces, si bien la inteligencia es una adaptación a condiciones ambientales, al conocimiento del entorno, a la localización de alimentos, a la memorización de rutas, etc., fue también el resultado de la sociabilidad, de tener una atención y metas conjuntas, de la división de roles y del monitoreo social. No es gratuito que el neurólogo Huta se refiera al cerebro más como un órgano social que un órgano para pensar. Entonces, cuando tengan ganas de hacer una mierda y aplastar a otra persona, o cuando se sientan genios solitarios, recuerden que la cooperación fue lo que nos hizo ser sapiens. Yo soy Paula Cadena y muchas gracias por ver este nuevo video de Sapiens Procesual sobre la sociabilidad. En el siguiente capítulo estaremos hablando sobre el origen y desarrollo del lenguaje. Y bueno, pues quiero invitarlos a que me escriban en los comentarios con quienes no saldrían a cazar y por supuesto compartir este video con quienes sí saldrían a hacerlo. Un abrazo y nos vemos en la siguiente sesión. Edición. Bye.